Y ya tenemos aquí a nuestra invitada. Bueno, ustedes saben que están en Venezuela Late, que no es solo un espacio en X, es un llamado a reinventar nuestro futuro, a conversar sobre la Venezuela que emerge de las sombras con esperanza y acción. Te hemos esperado, Nitu, estamos todos en nuestra sala expectante y bienvenida. Ay, tan bello. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Perfecto, Perfectamente. perfecto, Nitu. Ay, tan bellas las tres. Muchísimas gracias de verdad por esta invitación. Discúlpenme que haya llegado un poquito tarde, pero bueno, eso significa que me puedo quedar también un rato más, ¿no? Claro, es que eso es lo más Este, eso es lo más importante, Nitu. Pero permítenos, antes de, ya yo les había dicho a nuestros amigos que te están esperando aquí y que también a través de nuestro canal de YouTube, ansiosísimos y emocionados, les había dicho que nada, que tenías un compromiso y que estabas un poquito retrasada. Así que, bueno, como decimos en Venezuela, lo bueno se hace esperar. Pero permíteme hacer una presentación que creo que es realmente importante y te la mereces. A ver. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer que encarna la voz firme y valiente del periodismo venezolano, hija de José Antonio Pérez Díaz, fundador de COPEI y expresidente del Congreso Nacional, y de una mujer preciosa, María Cristina Pérez Osuna, que creyó en la educación como camino de futuro, que presidió la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Nitu creció en un hogar donde la política, la cultura y el servicio público eran parte de la vida diaria. Nitu estudió comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y desde muy joven asumió el reto de contarle la verdad a los venezolanos. La vimos en los noticieros de Radio Caracas Televisión, la vimos en Globovisión, con ese estilo frontal que no se doblega, preguntando lo que muchos temen y diciendo lo que otros callan. La censura no la silenció, la obligó a reinventarse. Y hoy, desde Panamá, el país al que agradece siempre por tenderle la mano, a nuestra diáspora, Nitu sigue siendo referencia. Su canal digital es una casa para millones de venezolanos que buscan contexto, claridad y compañía en medio de la incertidumbre. Pero Nitu no es solo la periodista incisiva, es también la hija orgullosa, la esposa y madre dedicada, la amiga leal que nunca abandona, la mujer cálida que llama a su audiencia mi gente, que agradece a cada venezolano en el exterior por no soltar la esperanza y que transmite con cada palabra un amor profundo por la patria que la vio nacer. Por todo esto y porque su voz late con la misma fuerza con la que late Venezuela en cada uno de nosotros, hoy la recibimos con gratitud y con orgullo. Pero Nito, todavía no te toca hablar, viene Carlotita. hola, Nitu. Qué maravilla tenerte por aquí. Qué placer para nosotros. Queremos darte la bienvenida. Queremos darle la bienvenida a Ana Beatriz. Queremos darle la bienvenida a la persona que tú eres, a la mujer que tú eres, al ser humano que tiene este montón de ideas propias, que tiene carácter, que tiene vocación. Esa es la persona que nosotros tenemos hoy con nosotros y es la persona que admiramos un montón. Entonces, oye, y te voy a decir algo, lamento mucho, mucho que no hayas podido escuchar la canción con la que abrimos el programa, porque lo hice a propósito. La canción es una canción de Miguel Bosé. Tú sabes por qué yo te puse una canción de Miguel Bosé, ¿verdad? Claro, claro que sé por qué. Fue mi primer entrevistado en toda mi vida. Exacto, querida, exactamente. Y Sí, sí. además, quiero contarte algo. Ajá, Antes de hacerte las preguntas y dejarte hablar, que a eso vinimos, pero te quiero contar algo. ajá. Tú sabes que tú tienes una analogía con un ser humano venezolano, hermoso, a quien todos amamos, porque tú tuviste una circunstancia muy parecida a la que él tuvo. Tú haces tu primera entrevista en la 80ª versión del Festival de la Voz, OTI, Ujú. porque bueno, te lanzaron al ruedo ahí porque la persona que tenía que hacerlo no acudió. Y justo te toca entrevistar a Miguel Bosé. Te voy a comentar. Un día, hace muchos años y mucho tiempo antes de que te ocurriera eso a ti, hubo una persona en el Centro Social de San Juan de los Morros a quien le pasó una cosa similar. El cantante de la orquesta se enfermó
y lo lanzaron y le echaron el micrófono. Y ese día fue la primera vez que cantó Simón Díaz. Qué belleza, Dios mío, no sabía esa belleza. Entonces, con eso cierro mi participación ahorita porque de verdad quería hacer ese símil porque ustedes ambos son grandes venezolanos. Dios mío, Bienvenida, mi niña. Carlota, mi amor, pero ¿cómo me vas tú a comparar con con ese monumento, con ese orgullo nacional que Simón Díaz, que, bueno, déjame decirte que yo mis hijos me mandaron mi cuatro. Yo trato de tocar un poquito cuatro. Y entonces hay unas páginas maravillosas en YouTube y en Internet que se llaman Lecciones de Cuatro. Y ahorita estoy aprendiéndome todas las canciones de Simón en cuatro. Yo toco un poquito, ¿no? Pero nunca me había atrevido como a aprenderme esas canciones de Simón Díaz en cuatro. Y termino siempre como llorando, porque la verdad es que cada letra, cada frase de lo que nos dejó a nosotros Simón Díaz es un pedazo de Venezuela que nunca se nos podrá salir del corazón. Así que mira, les agradezco a las dos, porque Elizabeth también, Elizabeth, qué belleza todo lo que has dicho de mí. Yo creo que es porque además Elizabeth y yo nos queremos mucho, de hace mucho tiempo, es decir, nos conocemos, nuestras familias se conocían. Es decir, esto es un cariño, además de propio, también heredado, ¿no? Y bueno, nada, yo estoy bañada en aguas de rosas, ¿qué les puedo decir? Gracias por tanto cariño, por tanto afecto y por invitarme a estos espacios que sin duda alguna cada vez se han convertido en lugares, en ventanas más importantes, porque podemos hablar a calzón quitado de todos los temas sin temor, sin angustia, a que, bueno, a que nos llegue alguien y nos quiera callar. Así que, bueno, agradecidísima de estar aquí con ustedes y eternamente, de verdad, no sé ni qué decirles por estas cosas tan bellas que me han dicho. Un abrazo a todos, estoy viendo a muchos que los conozco, Melania, Carlos tan bello, Carlos siempre está ahí tan pendiente, Criti, Vanessa, Luigi, hay muchísimos, Ángel también. Bueno, hay tantos que muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos, de verdad que sí. Nitu, y tienes colegas, tienes a María Elena Usechi también por ahí, Tan que estaba súper bella, Beto, ilusionada. es que no estoy viendo Sí, todo. sí, sí, hay gente muy bella, pero fíjate, ahorita Débora te va a hacer la primera pregunta, y yo creo, Débora, te voy a dejar a ti, porque ya hicimos mención hace un ratito de tu papá y tu mamá, seres absolutamente adorables. Como decía mi mamá, y tú lo acabas de mencionar, pues gente que de toda la vida, y mi mamá decía, esa gente es muy decente. No, y tu mamá era, bueno, Carrizo, qué mujer tan con ese temple. Sí, señor, esas mujeres de Sí, antes. señor. Deborita, adelante. Sí, qué recuerdos, ¿verdad? Bueno, pero de ahí venimos, mi vida, y De ahí venimos. nosotros no podemos sino hacer honor a de donde venimos. Exactamente. Y hablando precisamente de eso, Nitu, yo fui una persona que tuve la oportunidad de concursar por una beca del Gran Mariscal de Ayacucho y ganar, pues. Uno concursaba porque tenía buenas notas y todo esto para ir a estudiar en el exterior una carrera prioritaria. Eso fue, las becas Gran Mariscal de Ayacucho fueron un sembradío de conocimiento para muchas personas de todos los estratos sociales. Tuvimos oportunidad de salir por primera vez al mundo a estudiar carreras prioritarias para Venezuela y de regresar a sembrar ese conocimiento en nuestro país. Tu mami, María Cristina Pérez Osuna, presidió la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en una época en que la educación se veía como una verdadera puerta al futuro, y lo es. Hoy en día también lo tiene que ser. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa de tu madre? ¿Cómo crees que influyó en la visión de tu propia familia sobre el valor de la educación? Y pensando en la nueva Venezuela, que de eso se trata este programa, la que estamos construyendo, ¿qué rescatarías de esa fundación y qué lecciones de su espíritu podríamos retomar hoy para darle a los jóvenes la oportunidad de soñar y formarse de nuevo? Mira,
te agradezco muchísimo la pregunta y el recordatorio, porque yo siempre he dicho que mi mamá era una mujer de avanzada. Mi mamá no era de la época que le tocó vivir, era mucho más avanzada. Cuando yo nací, que fui un pelón, vine después de 7 años, es decir, no esperada, pero muy querida. Mi mamá eh, había sacado el tercer año de bachillerato, porque, bueno, venía de una familia donde las mujeres no estudiaban, sino hasta sexto grado, y mi mamá había logrado que mi abuelo la dejara estudiar hasta tercer año, después se había casado muy jovencita, pero ella siempre tuvo mi mamá leía muchísimo y tenía tú sabes, esa cosa de educarse, de saber, porque además estaba casada con un hombre que había fundado un partido, un abogado, un hombre, mi papá era muy poeta, además, muy leído también. Entonces ella tenía ese gusanito por dentro. Y bueno, mi llegada pues atrasó sus planes. Entonces cuando yo entré en kinder, que me metieron a un colegio muy cerquita de la casa, mi mamá sacó el cuarto y quinto año, yo no me acuerdo cómo era que le decían en aquella época, pero era educación... Sí, no, pero no era diversificada, que mi esposo me está dictando. Había un programa, pues, ¿perdón? Para sistema, exactamente. Sacó cuarto y quinto año y se inscribió en la Universidad Central a estudiar sociología. Mi mamá se graduó con honores y después hizo un posgrado en criminología. Mi mamá se convirtió en criminóloga. Y además llegó a trabajar en el Ministerio de Justicia años como directora contra la delincuencia juvenil. Ahí aprendí yo, siendo una niña de colegio con medias tobilleras, mi mamá me enseñó todas las drogas existentes y cómo funcionaban. Mira, hija, aquí, fíjate este refresco, le meten esta pastillita y mira cómo se vuelve. Y mira aquí esto, y mira aquí lo otro, y mira cómo huele la marihuana. Todo eso me lo enseñó mi mamá. Pero además me sembró pánico a las drogas, porque nos invitaba en su oficina a personas que estaban saliendo de la droga, que estaban luchando por salir de la droga, y ellos mismos nos contaban, bueno, las limitaciones que les quedaban, ¿no? Entonces yo le cogí pánico, y mis hermanos, nosotros todos le cogimos pánico. Esa fue la primera gran educación de mi mamá. Y al tiempo había una fundación privada que mi papá dirigía para los niños del estado Miranda. Mi papá fue senador muchos años por el estado Miranda, amaba a su país, mi papá nació en Los Teques, amaba su región. Y bueno, eso nunca se publicitó y para nada, pero se le daban becas a los niños de primaria, ¿ok? Hasta el quinto año. Eso, pero en realidad la que manejaba esa fundación privada era mi mamá. Entonces, cuando gana Luis Herrera, bueno, yo no sé si les estoy haciendo este cuento muy largo, ¿no? Pero Luis Herrera quiere que mi mamá se vaya como viceministra de Justicia. Y eso a mi papá no le gustaba mucho. Y mi papá le dijo a Luis Herrera, oye, pero María Cristina le encanta también el tema educativo. Y entonces le dijo, no tengo a nadie para la fundación. Mi papá le dijo, todo esto sin que mi mamá supiera nada. Le dijo, ¿y por qué no se lo propones? A ver qué dice ella. Y mi mamá le encantó la idea porque además, que es quizás la lección y es la pregunta que me estás haciendo, mi mamá admiraba profundamente a Ruth Lerner de Almea, que fue la primera presidenta de la Fundación Mariscal de Ayacucho, la que llevó adelante ese proyecto liderado por Carlos Andrés Pérez. Mi papá y mi mamá y nosotros éramos de otro partido político y mi mamá iba a ser la segunda presidenta de la Fundación Mariscal después de Ruth Lerner de Almea y a ella le parecía que era un reto demasiado grande porque esa señora había hecho una cosa maravillosa. Y se reunió con ella y habló con ella y Ruth Lerner de Almea le decía, María Cristina, qué bueno, vamos, yo te ayudo, vamos. Lo que les quiero decir, esa era Venezuela. Era un proyecto de país. No importaba si tú eras adeca o eras copellana, porque quieren decirnos que nos odiábamos. No, nos queríamos. Además queríamos que la educación saliera para adelante, queríamos que nuestros muchachos conocieran otro mundo, conocieran
otra educación, se formaran mejor para volver al país y dar sus conocimientos al país. Entonces, la lección es que juntos podemos echar para adelante este país, piensen como piensen unos y otros. El tema es tener un proyecto de país. ¿Qué quiero yo para Venezuela y para mi gente? Y vamos todos juntos a remar para el mismo sitio. Eso es lo que yo rescato, porque yo te digo, para nosotros Ruth Lerner de Almea era una persona sumamente importante que teníamos que admirar y respetar, porque había creado aquello junto con Carlos Andrés Pérez. Entonces, ¿por qué hay que ser mezquino? No, al contrario, hay que ser amplio, hay que aceptar lo bueno de de todo el mundo, venga de donde venga. Y yo creo que esa es la lección que yo rescato de todo esto. Sí, antes de darle la palabra a Carlotita, Nitu, fíjate, para recordarle a quienes nos están oyendo además y para que tú lo sepas y hables con tranquilidad. Ajá. Este programa es un ejercicio de esperanza. O sea, nosotros creemos en una Venezuela luminosa, decente, justa, y la idea es contagiar a la gente con esa visión, ¿no? Así que todas esas historias, todas esas anécdotas, todos esos personajes que estás nombrando son parte de esa Venezuela. Algunos obviamente ya no están, pero esa es la Venezuela que queremos rescatar. Exacto. Adelante, Carlotita. Y justamente en esa misma línea, Nitu, una de las cosas muy, muy importantes que ha logrado uno de nuestros compañeros es hacer un vínculo entre estos programas y YouTube, ¿no? Que lo hablábamos hace un ratito, para poder hablar con Venezuela. Porque, bueno, esta no es, lamentablemente no es la red que tiene más alcance en Venezuela, porque todas las censuras, prohibiciones, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar ahí, porque nosotros somos gente optimista. Entonces, lo que te quería comentar es que te están oyendo en Venezuela, y eso es una oportunidad bella. Claro. Entonces, yo creo que a mí me encantaría que nos extendiéramos un poco en el tema justamente de educación que tú acabas de hablar. A personas, fíjate, hay mucha gente joven a quien uno se dirige sin tener plena conciencia de que ellos no conocen la democracia y tienen un concepto de país que es absolutamente ajeno al que nosotros vivimos. ¿Ok? Entonces, si tú tuvieses la oportunidad de pararte en un salón de bachillerato ahorita y tú pudieses explicarle a la gente el país que pueden tener, a lo que pueden aspirar, ¿cómo tú le hablas a ellos? El cielo es el límite, es lo primero que les diría. Y todo se puede lograr. Venezuela fue un país, digamos, agrícola en sus primeros tiempos, donde yo estoy remontándome quizás a la época, vamos a decir, al siglo antepasado. Y bueno, poco a poco eh, la gente era autodidacta, vamos a decir. Había mucho de abuelo a padre, de padre a hijo. Había una educación sobre todo los principios y la fe. Se pasaba mucho de la familia, en la familia. En la familia eran las primeras lecciones, los primeros conocimientos de nuestra historia e incluso de nuestra fe, de nuestras creencias, de lo que era bueno y de lo que era malo. Yo creo que lo primero que yo rescataría en Venezuela, y fue donde más duro nos dieron, es en el rescate de la familia. A nosotros nos dividieron y nos partieron lo que era el centro de nuestra vida, porque Venezuela, y todos lo saben, y yo creo que los jóvenes también se los tienen que haber contado, nosotros no éramos país de inmigrantes, todo lo contrario, nosotros éramos un país que recibíamos a la gente y donde nos íbamos, pero para volver, nos íbamos para estar con los nuestros, para ayudar al país. Yo creo que eso es lo primero. Y estoy convencida que cuando llegue la democracia, que va a llegar, de eso no tengan duda, el reencuentro familiar va a ser una cosa muy importante. No en vano,
había una materia en mi época que se llamaba cívica, moral y cívica. Y hay que ver lo importante que es la moral y lo importante que es el civismo. Si nosotros hacemos el bien y si nosotros además hacemos todo para que nuestro país funcione bien, respetando las leyes, eh, por supuesto que defendiendo nuestros derechos, pero también cumpliendo con nuestros deberes, el país va a arrancar muy rápidamente. Además tenemos una cosa muy buena, somos 8, casi 9 millones de venezolanos afuera, que hemos aprendido de otras culturas también y hemos entendido lo que es el cumplimiento de la ley, que hay premios y hay castigos. Porque así es, hay premios y hay castigos. El que no paga sus impuestos tiene un castigo y nosotros tenemos que hacer que todas esas cosas también funcionen en el país. Si tú me dirías a mí, ¿qué es lo primero que yo les digo? El límite es el cielo, pero además vamos a rescatar la moral, vamos a rescatar lo que es correcto. No es que déjame hacer esto aquí porque yo soy más vivo. No, 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 no. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Vamos a querer a Venezuela. Y vamos a instaurar, yo instauraría de primero esa materia de nuevo en nuestros colegios, en nuestros liceos, en nuestras escuelas. Moral y cívica son nuestras primeras necesidades. Y me encantaría dar hasta en primaria esa materia, de verdad que sí. Fíjate, Nitu, tú que hablas de ese civismo que necesitamos rescatar, ¿no? Y el que empieza definitivamente ¿en dónde? En el hogar. En el O hogar. sea, sí, en esa conversación con los hijos, en ese ejemplo cotidiano, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate, de tu papi, de José Antonio Pérez Díaz, del negro Pérez Díaz, como le decían cariñosamente, se decía que él llevaba la política hasta la mesa. Según relatos que hemos escuchado por ahí y hemos leído de gente cercana, después de sus largas sesiones como presidente del Congreso Nacional, llegaba a casa y en lugar de hablar del cansancio o de números, él lo primero que hacía era preguntarle a sus hijos, ¿qué aprendieron hoy? ¿No? Y tengo entendido que eso es así, tú nos confirmarás si es o no es, ¿no? Y convertía la jornada, su jornada política en una clase de ciudadanía, como si la democracia enseñara en familia antes que la escuela, ¿no? Cuéntanos de eso, Nito. Mira, por supuesto, mira, en mi casa los almuerzos eran sagrados. Había que llegar a almorzar y había que sentarse en la mesa, todo el mundo tenía su puesto y por supuesto que se ponía la comida en el medio y tal y empezaba él. Bueno, miren, ¿qué les pareció tal cosa? Preguntaba mucho también, acuérdate que habían como en mi época habían dos turnos, entonces uno estudiaba hasta las 12 del día, llegaba a la casa, almorzaba y a las 2 se iba otra vez al colegio y hacíamos lo que llamábamos trabajos del hogar, porque en donde yo estudiaba eran trabajos del hogar en la tarde, te enseñaban a coser, a cocinar, a trabajar la madera, la arcilla, esas cosas que yo no entiendo por qué ahora no las eliminaron, ¿no? Los dos turnos a mí me parecían geniales, ¿no? Hacíamos también, por supuesto, ejercicios, gimnasia, educación física, todas esas cosas, ¿no? Que son muy buenas porque eso también te enriquece el espíritu, el compartir, el que ven acá, que me quedó horrible la sopa, pero ¿por qué? Pero ponle más sal, todas esas cosas que la gente dirá, son tonterías. No, eso te hace unirte a tu comunidad, a tus compañeros, a tus compañeras de escuela, te ayudan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, él preguntaba un poco cómo, qué habías aprendido hoy, bueno, yo me acuerdo que él decía, no entendí los quebrados. Entonces alguien dice, pero ¿cómo no vas a entender los quebrados? Me decían mis otros hermanos, y bueno, eso. Y después los mayores, mis hermanos mayores, comenzaban a hablar también un poco de política y por supuesto ahí crecí yo. Yo crecí oyendo hablar de la política, que si fulano dijo esto, que si sutano dijo lo otro. Yo lo que les voy a decir es una cosa, yo jamás oí a mi papá a dirigirse con malas palabras o hablar mal de un contrincante político, porque no habían enemigos políticos, habían contrincantes, personas que eran de otra organización, pero que no eran malos, que a lo mejor tenían una visión equivocada,
pero que habían cosas que decía que eran rescatables. Entonces, nunca oí a mi papá hablar mal de otro político, denigrándolo. Jamás oí eso, todo lo contrario. Mi casa era una casa donde llegaban todos los políticos de todas las organizaciones, incluida la izquierda. Yo siempre cuento que mi papá, su médico de cabecera, su gran amigo era Eduardo Gallegos Mancera, presidente del Partido Comunista. Por cierto, un hombre, otro poeta, yo tengo incluso algunos de sus libros, otro poeta que escribía espectacular, era médico, y era su médico. Y él llamaba a Eduardo y le decía, Eduardo, que me duele tal cosa, yo no sé si es que he jugado mucho bowling, porque mi papá era bolichero además, ¿no? Y entonces él iba y conversaban, y nosotros oíamos aquello, y era siempre muy enriquecedor, lo queríamos muchísimo, nunca se me olvidará, he contado algunas veces esta historia, perdonen que yo vaya y venga, ¿no?, de un cuento a otro, pero recuerdo cuando Eduardo Gallegos enfermó, él vivía en el Cafetal y nosotros vivíamos en Caurimare, y era muy tarde, eran como las 11 de la noche, y yo estaba despierta, y recuerdo que me dijo, tú me acompañas al Cafetal, que Eduardo se puso malo. Yo, claro, papá, yo te llevo y tal, ¿no? Y yo me quedé ahí, digamos, como en una salita con la familia. Mi papá subió a verlo, y cuando ya nos devolvíamos hacia la casa, mi papá me dijo, tú no sabes las cosas que me dijo Eduardo. Yo le digo, ¿qué, papá? Me dijo, mira, negrito, sí, tú sabes que yo soy ateo, pero yo creo que ya me estoy despidiendo de este mundo. Y bueno, porque tú no hablas con ese Dios tuyo, porque si existe el más allá y el paraíso, para ver si me recibe. Y mi papá se rió con una risa que él tenía muy característica. Y a mí más bien se me aguó el guarapo, ¿no? Porque yo decía, mira lo que es la vida, ¿no? Este hombre que decía no creer en Dios, en el momento final le había dicho a su amigo, háblate con él a ver si me recibe, por si existe el más allá, ¿no? Son cosas que no se me van a olvidar nunca, pero eso, pues hablábamos, sí, en la casa estaba el tema político siempre, pero como análisis, no para hablar horrores del otro, sino para decir, porque uno a veces también dice, no, papá, pero ¿cómo se le ocurre a fulano decir tal cosa o hacer tal cosa? Bueno, mira, en ese punto puede estar equivocado, pero en tal otro, oye, esa idea no está mal, esa idea hay que presentarla diferente. Entonces, era eso. Todo el mundo puede tener un punto de vista distinto, pero siempre hay que aprender a escuchar para ver qué se puede rescatar de eso que con buena intención, porque esa era otra, que es que yo creo que a lo mejor nosotros somos unos románticos, pero yo la verdad es que no lo creo. Era eso de no son malas intenciones, a lo mejor está equivocado, pero no lo hace por maldad. Eso era lo que nos enseñaban. Hoy en día la cosa es distinta. Todo lo que tú digas está mal. Todo lo que tú hagas es porque tú quieres, porque tú estás contra la revolución, o porque tú estás contra el país, o porque tú no quieres esto. No, no. Tenemos que volver a rescatar, oír al otro. Déjame ver qué es lo bueno de todo lo que dice que podemos usar. Y yo creo que eso puede ser un objeto de unificarnos a todos de nuevo en un mejor país, en una mejor Venezuela. Fíjate que ahí hay una cosa, o sea, hay muchas cosas rescatables de toda esta historia que tú acabas de comentar. Porque a ver, tú estás describiendo un país que para muchísima gente que te está escuchando es un gran signo de interrogación sobre su cabeza. O sea, tú estás describiendo un país que parece utópico, inexistente, fantasioso, romántico, como tú misma dices. Pero la verdad es que sí fue de esa forma. Y nuestros padres fueron criados así, y algunos de nosotros también. Entonces, hay un tema, Nitu, que nosotros consideramos fundamental, y siempre lo digo en todos los programas. Elizabeth, Débora y yo tenemos valores muy, muy similares, y es la razón por la cual nos juntamos para hacer esto, ¿no?
Y por supuesto, nosotros tratamos de acercarnos a gente que entienda eso, que vamos a decirlo así, que lata en la misma frecuencia. ¿Okay? Parte de la razón por la cual el programa se llama así también. Entonces, fíjate, hay un tema con la calidad. ¿Okay? La calidad es un concepto amplísimo, pero todo eso que tú estás nombrando es calidad, porque eso es al fin calidad de vida, que se muestra hasta en la forma, como tú misma dices, como tu papá no decía palabrotas en la casa. Mi papá tampoco decía palabrotas en la casa. O sea, yo dije mi primera grosería matando una cucaracha en una esquina, y cuando mi mamá me nombró por el nombre y el apellido, que ahí uno temblaba, o sea, estás muerto. Si tu mamá te nombraba por tu nombre y por tu apellido, tú estás muerto. Cuando yo me volteé, le dije, mami, eso es una palabra en inglés que me enseñó mi tía Pepi. Esa fue mi respuesta. Y eso era lo que uno vivía en las casas de uno, cuando uno decía una palabrota. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cuando tú tienes jóvenes cuyo deseo es ser influencers, cuyo aspiración en la vida es ser TikToker? ¿Cómo metemos esta calidad, esta venezolanidad de altura en sus vidas? ¿Cómo lo ves tú? Porque estoy segura que te lo has planteado 1000 veces. Porque nosotros teníamos, mira, con todos sus defectos y con sus virtudes, nosotros teníamos a la cabeza del Ejecutivo personas que tenían familia, que querían un país mejor del que había. Y ellos eran el ejemplo. Cuando eso se rompe, porque ¿qué es lo que llega de repente a Venezuela, a la primera magistratura? Un soldado que quería quemar las cabezas de los adecos y los copellanos. Una persona que se alzó en armas y atacó la casona donde estaba la familia presidencial a tiros. Entonces, eso fue lo que se ha instaurado durante 26 años. Acuérdate que los jóvenes y hasta los adultos seguimos ejemplos, pero si la cabeza, el ejemplo que nos da es el freír cabeza, el atacar con mentiras y falsedades al otro, porque yo lo que quiero es permanecer en el poder. Y si eso, para mantenerme, tengo que acabar literalmente, liquidar moral y físicamente al otro, ese es el ejemplo que se instauró en el país 26 años. ¿Cómo lo vamos a revertir? Con el ejemplo. ¿Qué ha hecho María Corina Machado? ¿Cuál es la promesa central de María Corina Machado? La reunificación familiar, el volver a abrazarnos, el volver a reconstruir juntos a Venezuela, tener familia, tener sueños, soñar con educarnos, con tener un emprendimiento, con poder ganarnos el sustento y no que nos den una misión, un bono, sino poder ganarnos nuestro presente y nuestro futuro con nuestro esfuerzo. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué vemos en el señor González Urrutia? Un señor que le dio todo a Venezuela desde su trinchera diplomática y que tiene una familia y que tiene una esposa y unos hijos y unos nietos. Y vemos a María Corina hablando de sus hijos y cómo los quiere ver. O sea, es otra visión. ¿Qué vemos en la actual pareja? Un señor que le dice a su pareja, mi primera combatiente. ¿Qué vaina es esa? No. ¿Tú sabes lo que es cambiar el título de primera dama? Hay que ver lo que significa ser una dama a primera combatiente. Combatiente es una persona que tiene un fusil y mata al otro. Entonces, eso es lo que nos han tratado de inyectar en nuestro cerebro
Y lo lograron con muchos, claro que lo lograron. Bueno, nosotros tendremos que revertirlo. Y lo vamos a revertir con ejemplo, con ejemplo. Y esto nos va a tocar a todos, a los 30 millones de venezolanos que queremos. Bueno, ponle tú que no seamos 30, que seamos 22 millones. Bueno, 22 millones vamos a revertir estas malas enseñanzas con el ejemplo, con la amplitud, con libertad, pero con respeto, con cumplimiento de deberes y la lucha por los derechos. Así que es, fácil, es emocionante. A mí me parece que es una aventura maravillosa que nos tiene que entusiasmar a todos y estoy convencida que lo vamos a lograr. En un corto tiempo. No va a pasar mucho tiempo en que lo logremos. Van a ver que sí, porque hay una gran necesidad de eso. Y sé que lo vamos a lograr. Sí, definitivamente, Nitu, y nos entusiasma mucho a todos los que estamos bueno, la diáspora, los que estamos afuera, igual que tú, los que nos ha tocado pasar tantos años fuera, esa ilusión que tenemos por regresar. Pero fíjate, hablando precisamente, después vamos a entrar un poco a conversar sobre un par de entrevistas que vimos y habías hecho tú a María Corina, ¿no? Pero antes, fíjate, hay una historia que yo quisiera que tú la compartieras con nosotros, porque mucha de la gente que está ahí, Débora, el Space sacó a Carlotica para que la haga subir. Y a mí también me ha sacado ya varias veces. Fíjate, una historia para que la compartas con nosotros, que además está entretejida entre política, ingenio, amistad, valores, de esos valores que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Y es una pieza preciosa de memoria venezolana. Yo no sé si ya sabes por dónde voy. La leí, yo no la había escuchado, pero sí la leí en un escrito de Vladimir, tu esposo, en Morfema Press. Ajá. Aquella historia del 1 de enero del 69, cuando tu papá, José Antonio Pérez Díaz, recién electo presidente del Congreso de Venezuela, le tocó hacer magia en una situación con la banda presidencial, etcétera, etcétera. Sí. Esa es una historia espectacular, de verdad que espectacular, mucha gente no la conoce y yo quisiera que nos contara qué pasó ese día. Bueno, esa historia tiene un poquito de todo, ¿no? Lo primero que voy a rescatar de esto es que la familia Leoni del presidente Raúl León y de doña Menca, ha sido una familia muy querida para nosotros. Eh, a ellos dos los quisimos enormemente y a sus hijos, bueno, los tengo entre mis mayores afectos y ellos saben que es así y sé que es viceversa, ¿no? Primero es que el presidente Leoni, no recuerdo ahorita, pero algo le había ofrecido a mi papá para que estuviera en el gobierno y mi papá le había dicho que no, pero que lo iba a acompañar siempre, ¿no? Recuerden que era el segundo gobierno después de una dictadura terrible y además estaba empeñado el presidente Leoni en la pacificación del país, que él la adelantó y después la logró de alguna manera el doctor Rafael Caldera en su gobierno, en su primer gobierno. Pacificar, para que los jóvenes entiendan, era, digamos, que la guerrilla que estaba en Venezuela, en algunas zonas, pues, sacarla pues de donde estaba, ¿no? Y pacificarlo, que no se necesitaban las armas, que cabíamos todos. Estamos hablando también de una guerrilla ideológica, no en la que hoy en día se ha convertido la guerrilla, que es una agrupación de narcotráfico. Era ideológica, ellos tenían sus ideas equivocadas, a mi juicio, pero bueno, eran sus ideas, ¿no? Que también hubo violencia, también la hubo, es verdad, y lo que se quería era pacificar el país. Pero bueno, el tema es que gana el doctor Rafael Caldera esas elecciones por muy poquitos votos, ¿no? 30.000 votos apenas. En esta época, bueno, imagínense ustedes lo que pasaría si alguien gana por 30.000 votos, si acabamos de ganar por una diferencia de 40 puntos y no nos los reconocen, imagínense ustedes en aquella época, pero era democrática. Venezuela era democrática y el doctor Raúl Leonis había dicho, porque se pasó una semana sin que se supiera exactamente quién había ganado,
el doctor Raúl Leoni había dicho en cadena nacional, si me ganan por un voto, por uno, yo entrego, porque esa es la democracia. Si me ganas por un voto, yo entrego. Entonces, bueno, gana el doctor Rafael Caldera, y Caldera, que también es un hombre fue un hombre con muchas virtudes, pero que también tenía sus defectos, como todos los seres humanos, le dijo a mi papá que él no quería que Leoni le pusiera la banda, que se la pusiera a él, porque además, bueno, ellos habían luchado tanto juntos y tal, y se lo dijo así, ¿no? Y que además él quería su propia banda, que se la pusiera a él y él quería su propia banda. Entonces mi papá llegó a la casa, yo era muy niña, pero yo recuerdo todo eso, porque era un cuento que se repetía en mi casa, ¿no? Y él con la cabeza, bueno, diciendo, ¿qué hago? Porque como yo le digo al presidente Leoni, que Caldera no quiere que le ponga la banda, que es lo protocolarmente que se hace. Entonces agarró y llamó al presidente Leoni y se fue para la casona y le dijo, mire, presidente, yo le voy a pedir un favor, mire, es que usted sabe que Caldera y yo, mi compadre, porque ellos eran compadres, Rafael, mi compadre Rafael, él quisiera, por las luchas que hemos dado, que yo le colocara la banda. Y a mí me da mucha pena, porque yo sé que eso se hace de presidente a presidente. Y no, José Antonio, ¿cómo no? Yo no tengo ningún problema, ¿vale? Claro, me parece que además es muy simbólico. No, no, no hay ningún problemita. Lo que no le dijo era que, que Caldera no quería sino su propia banda. Porque para que sepan, los jóvenes que nos escuchan, el protocolo venezolano es que se le coloca la banda presidencial, se la quita el presidente y se la pone al presidente electo ya constitucional, y después, con el tiempo, unas monjitas en Venezuela cosen la banda a la medida física del presidente ya en funciones. Entonces mi papá llamó a las monjitas, se fue hacia donde las monjitas y les dijo que tenían que hacer esa banda en 2 semanas, porque la cosa era como en 2 semanas, 3 semanas, un poquito más, ¿no, Vladi? Sí, como en 3 meses, pero es que el hacer la banda, que era a mano, era una cosa, era difícil, ¿no? Y las monjitas, pero bueno, doctor, bueno, no dormiremos. Y mi papá le dijo, ay, yo se los voy a agradecer y tal. Efectivamente le entregan la banda a mi papá unos días antes de la toma de posesión. Y el día de la toma de posesión, mi papá pone la banda que le habían hecho a Caldera en un entre tramos que tenía, digamos, el escritorio donde se sienta el presidente del Congreso, las autoridades, ¿no? La metió ahí como escondidita. Entonces lo que hizo fue que en el momento en que hay el traspaso de banda, mi papá le quita la banda a Leoni y hizo que se le cayera. O sea, la arrojó al piso, se agachó como para agarrarla, la agarró, la metió en el entretramo y agarró la de Caldera. Y se la puso a Caldera. Y después, bueno, recogió la de León y después se la mandó para su casa, que es lo que se hacía, ¿no? Eso nunca se enteraron, eso es un cuento que Vladimir, mi marido, que es muy tremendo, yo siempre lo oía, y un día aquí ya en el exilio me dijo, yo voy a echar este cuento, porque este cuento es fabuloso. Y le digo, chico, no, vale. Ay, no, hombre, el negro no se va a molestar conmigo, está en el cielo y esto hay que contarlo. Bueno, y lo contó, y esa es la historia, ¿no? Después yo sé que con el tiempo, al contrario, el doctor Caldera, el doctor León y las familias también se quisieron mucho. Tú sabes, cosas tonterías que no son, digamos, comparándolo con las cosas horrendas que vemos, son tonterías, ¿no? Pero bueno, digamos que esos impases se superaron en el tiempo pero bueno, es una anécdota de la historia de Venezuela. Una belleza, de verdad que cuando la leí me encantó porque además es que dice mucho de tu papá, por supuesto, de la grandeza de Pérez Díaz, ¿sabes? Y nos enseña que la política puede ser muy noble cuando se funda en valores como el respeto, como el ingenio, la humildad, ese
A ver, ese humor criollo también, ¿no? Sí, sí, sí. Que yo creo que es importante. Pero bueno, gracias, Nito, por compartirla, porque me parece a mí una historia bellísima y dice mucho de tu papá. Gracias, mi vida. Gracias por hacérmela contar. La verdad es que nosotros se la hemos contado también a los nietos, se la contamos a los hijos. Porque mira, estas son las cosas que hay que contar de boca en boca, de decirle, mira, las cosas eran así. Fue un error, fue una equivocación que después se arregló con el tiempo, porque habían cosas mucho más importantes, sustantivas, que, bueno, que en ese momento quizás, no sé, no me quiero meter en el alma de lo que pasó en ese momento, pero eso se superó y eso es lo importante, ¿no? Que esas cosas se superaron. Absolutamente, ¿no? Y tengo entendido también por el mismo artículo que escribió Vladimir que ambos presidentes fueron expuestos en sus exequias con sus respectivas bandas tricolor. Claro, porque así se entierra un presidente, efectivamente, con sus bandas, así es. Así es. Bueno, adelante, Deborita. Vamos a darle, bueno, ya entramos a la segunda hora del programa. Carlitos Salazar tiene la mano levantada desde hace un buen rato. Te voy a dar la palabra, Carlitos, para que hagas tu pregunta a Nitu. Muchas gracias, Débora, y qué placer, qué gustazo nos estamos. Mira, ustedes hablan y yo me siento como que estoy en la sala de una casa escuchando cuentos un domingo a esta hora. Así de placentero se escuchan, ¿no? De verdad, Nitu, tú siempre tan bella, tan cercana, tan accesible. Yo creo que por eso Venezuela te tiene tanto cariño esa admiración y esa cercanía que tú emanas es lo que te conecta tanto, no solamente con esa Venezuela que te recuerda en RCTV o en Globovisión, con tu programa de televisión, sino también las nuevas generaciones que has logrado conectar. Te he visto en las últimas semanas cómo has traído creadores de contenido de todas las redes sociales, de TikTok, de Instagram, y eso realmente es admirable y habla mucho de ti como persona, pero también como profesional. Yo quería preguntarte, ¿cómo has afrontado el exilio? ¿Cómo lo has vivido? Porque eso es algo que nos conecta. Eso es algo que realmente, mira, nos conecta con María Corina, con el presidente electo, que también es familiar es un familiar de un preso político. En tu caso, ¿cómo has afrontado este exilio que nos ha tocado a todos los que realmente salimos del país, pero también a los que se quedaron en Venezuela que tienen a alguien afuera? Bueno, mira, lo primero que quiero decirle a todos los que nos están oyendo, que Carlos es una persona excepcional, que la he conocido a través de estas redes desde el exilio. Carlos está pendiente de los trabajos de todos y cada uno de nosotros. Carlos me manda a mí cortos de mi programa y de otros programas para que los subamos en las redes. Carlos, yo de verdad, yo te lo he dicho, yo te amo, te quiero un montón y te agradezco enormemente todo el trabajo que haces. Él rescata las mejores partes de los programas de todos nosotros, y sin mezquindad alguna nos los manda a nuestros privados y sube esto, aquí hablaron de tal cosa. Y Carlos, a mí, yo quiero que sepas que eso no se me va a olvidar nunca en la vida, nunca. La amplitud que tú tienes, el cariño que nos tienes a todos, cómo de verdad yo digo, cónchale, ¿en qué tiempo Carlos ve tantas cosas, no? Estás tan pendiente, es más, estás hasta pendiente de cositas que a lo mejor no dijimos tan bien, pero que tú entiendes el sentido. O sea, yo de verdad, mira, qué maravilla, tú eres una maravilla, te quiero un montón, gracias de verdad por estar ahí. Y, y con relación al exilio, mira, un día tras otro. Yo de verdad voy un día tras otro. Yo no ya son 8 años, pero yo nunca he contado cuánto me falta, cuánto faltará. Yo nunca estoy pendiente de cuánto faltará, sino qué avanzamos el día de hoy. Y yo creo que eso nos ayuda a sobrellevar esto, a sobrellevar la falta del país, de la patria, de la casa, de la familia, de los afectos, de los sabores, de los olores, porque
todo eso lo extrañamos, ¿no? Pero yo siempre digo, yo voy a volver, yo sé que yo voy a volver. Y no estoy pendiente de cuándo, sino de qué hice hoy para ayudar al país. Desde donde estoy, de lo mucho o de lo poco. Pero si todo el mundo hace algo desde su propia trinchera, vamos avanzando. Y yo creo que hemos avanzado muchísimo, de verdad. Yo cada vez me veo como más cerca, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo falta. Lo que sé es que falta menos de cuando me tuve que ir. Eso sí sé, estoy segura que falta menos. Y que voy a ver de nuevo mi sol, voy a ver de nuevo mi mar, mi gente, mi cuadra, mis afectos, mis cariños. De eso estoy absolutamente convencida. Así que yo voy día tras día. Yo en vez de decir cuánto falta, digo falta menos, un día menos, un día menos. Así que así lo llevo. Y a mí me ha servido, a mí me ha ayudado. Yo no sé si esta receta puede ayudar a otros, pero es como yo he llevado el exilio. Y le quiero dar la palabra a Rafa para que nos diga las impresiones de todo su público que está ahí en YouTube, haciendo comentarios y poniendo preguntas. Rafa, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, para mí es un enorme honor poder conversar contigo, con usted, señora Nitu. Yo creo que usted es, sí, tal vez usted lo sabe muy bien, pero se convirtió en un ejemplo para muchos de nosotros, que hoy nos inspiramos en personas como usted, nos inspiramos en personas como el propio Leopoldo Castillo y todas, y en sus voces, y en su valentía, y en esa capacidad de no callarse a nada, no tenerle miedo a nada, ir de frente porque al final la verdad no tiene por qué generarte miedo defenderla ni decirla. Y creo que usted es una inspiración para los venezolanos hoy en día por su trabajo y su carrera. Y así lo reconocen, miren, ha recibido comentarios muy bonitos de toda la gente en YouTube. Le dicen, Venezuela quiere muchísimo a Nitu, dice Bello. muchas cosas bonitas. Yo le quiero hacer una pregunta porque eh, yo creo que todos, muchos, también crecimos escuchándolo a usted. Y quiero hacerle una pregunta en el sentido de que, ¿cuál es el programa que usted más, de toda su carrera, cuál es el que usted más disfrutó y cuál es el que más extraña? Bueno, mira, yo siempre hablo del programa de Chávez porque digamos que ha sido el programa la entrevista que la gente más recuerda y la recuerdan ahora más que antes. Es decir, quizás en aquel momento, que eso fue en el año 2000, eh, hubo gente detractora que decía, pero qué error, que si le dijo esto a Chávez o que no le dijo esto. Hoy en día, cuando lo han repuesto, la gente dice, oye, todo lo que dijo hace veintitantos años tenía razón. Y eso, bueno, a mí tengo que decirlo, pues sí, me satisface, porque en aquel momento había una polarización enorme, y aunque yo recibí en aquel momento mucho afecto también y mucha compañía, siento que ahora es mayor. La gente ha entendido, porque mira, no hay nada más grande, Rafael, que el tiempo. El tiempo pone todo en su exacto lugar. Y la gente se engañó mucho. La gente, porque no podemos tampoco caernos a cobas. El país estaba en una situación difícil. Se había, de alguna manera, la corrupción se había adentrado en nuestras organizaciones políticas y la gente sentía que se necesitaba un cambio de rumbo. Yo creo que se equivocaron en elegir, porque fue la única elección, por cierto, que ganó Chávez, en elegir a un hombre que había intentado derrocar la democracia a punta de armas, de un presidente que había sido electo con también una abrumadora cantidad de votos impresionantes. Y ellos realmente no querían derrocar a Carlos Andrés Pérez. Ellos querían acabar con la democracia y el sistema de libertades, y ya eso está visto y más que visto. Son 26 años en los cuales no ha habido
alternabilidad democrática, sino todo lo contrario. Acabaron con las instituciones, con lo que conocíamos de libertad y nos han intentado esclavizar a todos los venezolanos. Ya la gente lo ha visto, la gente lo ha vivido, que es lo peor, y además ha visto también y ha sentido cómo para lograrlo destrozaron lo que era un factor de unidad en Venezuela, que era ese, esa amabilidad, ese ayudarnos el uno con el otro, el aceptarnos como éramos, con nuestras diferencias, pero aceptarnos. La gente ya lo ha vivido, la gente ya no quiere más esta diatriba sin sentido, te voy a liquidar, como lo estamos viendo hoy en día en algunos colectivos, ya que también me hablaste y creo que me habló Carlos de eso, de los nuevos comunicadores, youtubers, influencers, que hay de todo en la Viña del Señor. Hay unos muy dañinos, pero hay una camada de jóvenes que no han tenido la oportunidad quizás de pasar por una universidad, pero que tienen un gran sentido común y tienen sobre todo un gran sentido de contribuir al rescate de la democracia en Venezuela y que han utilizado estas nuevas plataformas para tampoco callarse y contar las cosas que suceden. Entonces, la verdad que el programa que más recuerdo, porque además me trajo muchos dolores de cabeza, fue ese de Carlos Andrés Pérez, perdón, de Hugo Chávez Frías. Por cierto, a Carlos Andrés Pérez también lo entrevisté, ya no siendo presidente en Boston. Me tocó entrevistarlo en una oportunidad y lo disfruté enormemente. Quise mucho a Carlos Andrés Pérez, eh, lo adversé muchas veces, pero reconozco que es un gran demócrata. Le tengo también muchísimo afecto a sus hijas. Quise mucho a doña Blanca Rodríguez de Pérez, la quise enormemente, mi familia también. Mi mamá quería mucho a doña Blanca y Carlos Andrés Pérez y mi papá se llamaban tocayos entre ellos, ¿no? Era esa Venezuela, cónchale, que la tenemos que rescatar sin duda alguna, ¿no? Y si me dices qué programa, bueno, por supuesto que yo prometo, siempre va a estar en mi corazón ese programa que tenía yo en Globovisión, que lo quise tanto, pero la radio fue para mí, siempre fue mi trinchera primordial. La radio es algo tan, tan cercano a la gente, ¿verdad? Llegaba a cualquier rincón del país, porque quizás la televisión, bueno, era un poco más, no sé, tenías que tener, por ejemplo, en el caso de Globovisión, no se veía en todo el país, tenías que verlo a través de otras eh, plataformas, etcétera. Pero la radio llegaba a todas partes. Entonces, siempre fue un medio muy caliente, pues. Y creo que lo extraño muchísimo. Una de las cosas que yo más extraño es la radio, ¿no? Y ojalá que hoy en día, que Venezuela tiene más de 400 medios cerrados en los últimos años, eh, volvamos a tener esas cadenas junto con estas nuevas plataformas, porque yo creo que todo esto ha ido evolucionando. Fíjate lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Estamos en este space, pero ustedes también conectan YouTube para que la gente pueda entrar al YouTube y poder conectarse, porque las radios hoy en día en Venezuela lamentablemente no informan, no hay esa libertad. Yo, eso es una de las cosas que más resiente el venezolano. Yo en estos días vi un programa que se hizo hace algunos años que se llama Aire y es precisamente sobre todo en el interior del país, en esa Venezuela profunda, donde tú ves a gente de trabajadoras de la tierra que dice, oye, yo me levantaba y hacía mi cafecito y escuchaba radio tal o radio cual y esa me la cerraron y ahora no me entero. Oye, vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme junto con estas nuevas tecnologías para hacer que la comunicación inunde de nuevo al país, para que también haya, por supuesto,
discusión y debate, porque todo eso enriquece, pero debate con respeto, tú sabes, con buen castellano, sin tener que estar denigrando del otro, todo lo contrario, rescatando las cosas buenas que todos y cada uno tienen. Así que bueno, no sé si te respondí, Rafa, y gracias por tu pregunta, de verdad, un millón de gracias. Gracias, Nito. Y bueno, y le voy a dar la manito a Melania y a Criti, que están en España y están ahí Ay, paraditos tan bellos, de están amplia frecuencia. madrugados. Y también está Luigi, están los tres aquí de amplia frecuencia. Adelante, Melania, por favor. Gracias, hola Minitu, qué rico. Melania, que me estás quitando a mis arroceros. Bueno, yo te avisé para que vinieras de arrocera también, pero estabas haciendo, no sé, pilates, yoga. Estaba haciendo pilates, es verdad. Pero ellos son encantadores y me encanta. Ellos disfrutaron enormemente, ya me contaron todo. Sí, sí. Este, No, y sí, el público también, o sea, nuestros escuchos lo disfrutaron, de verdad que con Esteban fue maravilloso. qué Bueno, bueno, Nitu, qué bueno. voy con mi Ajá. preguntita y es que, como hemos hablado, ¿no? De la diáspora y que has pasado años eh, contando la tragedia venezolana desde el exilio, ¿no? Y con esa Ujú. nostalgia, ¿no? A cuestas, ¿no? Y con esa fuerza que nunca has perdido, has sido testigo de nuestra caída, ¿no? Pero también igual de la resistencia que hemos tenido como país. Entonces yo te voy a llevar al Sí. otro extremo y quiero preguntarte, ¿cómo imaginas el día que va a llegar? Porque yo pienso igual que tú, estamos cerca ya de ese día en que Venezuela sea libre y tú estés transmitiendo de nuevo desde Caracas. ¿Cómo te lo imaginas? Ay, no, qué belleza. ¿Cómo me lo imagino? Ay, cónchale, no lo sé. Con mucha alegría, quiero estar en vivo, quiero que todo el mundo se conecte, quiero que todo el mundo hable, que todo el mundo celebre, que todo el mundo diga qué va a hacer, qué quiere hacer, cómo puede ayudar. Yo creo que eso es lo más importante, cómo vamos a ayudar, qué vamos a hacer. Porque yo siempre digo, a mí me encantaría dar clases. A la gente me dice, no, porque un programa, mira, yo no sé si es un programa, yo quiero dar clases, yo quiero dar clases, a lo mejor hasta clases por esta vía, porque bueno, hay esta maravilla y hay que aprovecharla, enseñar el castellano, que se ha perdido tanto, historia de Venezuela, y de dónde venimos, quiénes somos realmente, este, no sé, yo me veo como ahí, me veo abrazando también a mi familia, quiero tener a mis nietos al lado, quiero contarles, porque es que a mí mis abuelos me contaban tantas cosas. Yo hablo mucho de mi abuelo Zuna, porque mi abuelo Zuna era militar, y yo aprendí historia de Venezuela con un mapa que él hizo. Él hizo un mapa, vamos a decirle, era como un monopolio, ¿no? Tú sabes, como esos cartones que tú abres. Y entonces él tenía como a Venezuela con sus montañas y todo, ¿no? Y entonces él te contaba las guerras de independencia, tenía muñequitos con soldados, y entonces, mira, por aquí entró el ejército de Bolívar, y por aquí entraron el ejército español, y entonces aquí fue la gran batalla de Carabobo, y esto se hizo así. Y a mí no se me olvidan nunca esas clases, porque yo las podía visualizar con ese cartón y esas montañas que él hizo y esos soldaditos de plástico. Te digo, para mí eso fue muy importante. Él contaba bueno, él era un demócrata, pero convencido, ¿no? Por cierto que le gustaba mucho Medina Angarita. Y entonces, bueno, yo creo que todo eso hay que hacerlo, hay que decirlo, hay que contarlo, hay que buscar ayudarnos con las nuevas tecnologías para que los muchachos entiendan, oye, de lo que estamos hechos los venezolanos, que nos volvamos a tener fe en nosotros mismos, que entendamos que nosotros somos gente buena, que lo que hemos buscado es lo mejor para nuestra tierra y para nuestros vecinos. Entonces, no sé, yo me veo así. Ahorita, si tú me preguntas, no sé, a lo mejor haré otras cosas, pero yo creo que todos tenemos que dar un granito de arena en el tema educativo. El tema educativo es primordial, en el aula y en la casa. En la casa hay que volver a hablar
los abuelos a los nietos, los padres a los hijos, volver a estar pendiente de los muchachos, de lo que es bueno y de lo que es malo. No todo se debe hacer. O sea, no. Yo comprendo que quizás lo que yo viví en mi época hoy en día ha cambiado en algunas cosas. Y probablemente algunas cosas para bien. Pero lo que es correcto y lo que es incorrecto. Punto. No hay otra cosa. Punto pelota. Así es. Punto pelota. Lo que está bien y lo que está mal, está mal. Yo no puedo ser, lo que pasa es que yo soy vivo, entonces yo me coleo. No, eso está mal hecho. Y eso hay que enseñarlo. Mira, en mi casa siempre se premió la verdad. Y nosotros, Vladimir y yo, con los hijos, por ejemplo, y siempre se los decíamos, digan la verdad. Vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo. Bueno, una vez vivíamos en Boston y ellos tres estaban jugando con una franela. Y la franela la tiraban para arriba, la tiraban para abajo. Y la franela cayó encima de una lámpara que la lámpara alumbraba hacia arriba. Era una lámpara de pie que alumbraba hacia arriba. Y la franela cayó en esa lámpara. Y se quemó la franela y olía quemado. Y nosotros bajamos como unos locos. Bueno, a apagar aquello porque se podía haber incendiado la casa, para que sepan, ¿no? Y entonces ninguno fue. No, es que ninguno. Entonces yo me acuerdo que mi esposo dijo, miren, no pasó nada, pero ¿quién empezó esto? Porque nosotros premiamos la verdad. No va a pasar nada. Díganos qué pasó y queremos saber si entienden el peligro en que nos pusieron a todos. Se podía haber incendiado la casita. Esto no se puede volver a repetir. Bueno, yo por supuesto que eliminé la lámpara, ¿no? O sea, la guardé, chao con la lámpara. Pero yo creo que les estoy poniendo un ejemplo tonto, pero esa es la enseñanza, es desde lo más chiquito. O sea, y premiar la verdad. La verdad hay que premiarla siempre, por más dura que ella sea, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos, todos los venezolanos, que hacer eso, ¿no? Volver a enseñar a nuestros hijos, estar pendientes de cada cosa. Y esto va a ser fascinante, esto va a ser una aventura extraordinaria y lo vamos a lograr, no tengan duda que lo vamos a lograr. Va a pasar, Nitu. Está pasando, Kriti, está pasando. Sí, está pasando, ya está pasando. Kriti, por favor, adelante. Hola, buenas noches, Nitu. Siempre Kriti, voy un a manifestar abrazo. mi cariño por ti. Nosotros coincidimos en EUTV. Desde que tuve la oportunidad de compartir contigo, supe que eras una persona que estaba presta a dar. Y quiero conectar con algunas cosas que has dicho hoy, porque yo pienso que el conocimiento es lo único que tú compartes y no divides. Si nosotros ahorita picamos una torta y celebramos, Ujú. nos vamos a llevar cada uno un trocito de esa torta. Pero si nosotros hacemos una gran charla y enriquecida como tú nos la estás dando con ciertas cosas, con toda la historia de Venezuela por tu trayectoria y por tus conexiones familiares, yo creo que todos nos llevamos el 100% del conocimiento y eso es enriquecer. Yo siempre he creído que esta gente socialista lo que nos ha querido es cambiar, distorsionar toda nuestra historia para que nosotros no tengamos claro de dónde venimos. Y por eso creo profundamente lo que tú dices de la conexión con ese vínculo. No conectar con esa Venezuela de la cuarta con su corruptela, con su recadi, con su, ¿sabes? No, conectar con eso que tú estás hablando, que es los valores, el conocimiento de dónde venimos, porque no podemos borrar el pasado. O sea, nosotros todavía nos estamos inspirando en muchísimas cosas de Sócrates y eso ocurrió 400 años antes de Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, la reconstrucción de Venezuela y yo quiero reivindicar y quiero conectar con el Venezuela Tierra de Gracia. ¿Qué opinas tú de ese proyecto? Porque esto no es como el día de, o esto no es como después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá, cayó el régimen
y ya se va todo el mundo, o sea, vino la paz y entonces nosotros vamos a llegar a Venezuela como que, bueno, coño, ¿y ahora qué hacemos? Porque es que, aparte de que hay muchísimas cosas por hacer, porque todo está destruido, o sea, que podemos reinventar a Venezuela completamente y componer a una Venezuela 7 estrellas. ¿Cómo ves tú ese proyecto de que ya estemos preparados o ya haya un plan de los primeros 100 días, los primeros 100 horas, los primeros 100 meses? Eh, ¿Qué opinión tienes tú con relación a eso? Mira, nosotros tenemos una cosa maravillosa, afortunadamente, que es que tenemos un presidente electo y una vicepresidenta, pero que además ella en particular ha estado, bueno, desde que yo la conozco, preparándose para el rescate de la libertad y de la democracia. Y sin duda alguna ella sabe exactamente lo que hay que hacer en esos primeros 100 días. Creo que va a ser muy duro. Venezuela está sitiada, Venezuela está dividida, la soberanía está perdida en este momento. Hay estados eh, rodeados de grupos subversivos que amedrentan a los ciudadanos, que los han desplazado incluso de sus tierras, y de eso hay que salir. Y eso va a ser una situación dura, difícil. Creo que además, y lo tengo que decir, creo que va a haber derramamiento de sangre, pero porque estos están empeñados en no entregar, en no salir, en no dejarnos ser libres. Y bueno, así como para que Venezuela lograra su independencia, hubo luchas duras, con sangre. Creo que nos viene tiempos difíciles. Ojalá que entiendan, ojalá que logren entender que es mejor salir por las buenas que un enfrentamiento. Yo le rezo a Dios todos los días por eso. Pero digamos que yo creo que esa va a ser la parte más difícil. Rescatar la soberanía nacional. Cuando hablo de soberanía, hablo de territorio. Nuestro territorio está tomado. No solamente por la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, y cuánto bicho de uño raro se ha querido sembrar en el país, ¿no? Con la protección y hasta el financiamiento de este régimen pavoroso que tenemos 26 años. Pero también estoy convencida de que hay mucha gente y hay grupos preparados para esto y lo vamos a hacer, lamentablemente. Eso quizás dure un poquito más, pero lo vamos a hacer. Y al mismo tiempo, bueno, imagínate tú atender la crisis de sanidad que hay en el país, la crisis social que existe, la crisis educativa enorme que hay. Eh, Esto es duro, o sea, un dólar, y hablo de dólar porque el bolívar ya no existe, o sea, unas pensiones que al día de hoy no llegan ni a 50 centavos de dólar. O sea, la necesidad que hay en el país, ¿no? Es duro, pero yo sé que María Corina tiene todo este plan montado y el plan, digamos, económico está basado en inversión extranjera. Yo cuando oigo, por ejemplo, de gente que dice, no, porque PDVSA es de todos los venezolanos, mentira. PDVSA es de ellos y PDVSA está destruida. Y hay que ver lo que va a costar reconstruirla, porque lo que no podemos es morirnos con reservas petroleras enormes en el suelo, en el subsuelo, y nuestra gente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces vamos a tener que invertir, pedir, solicitar inversiones extranjeras, abrirle las puertas a las inversiones extranjeras y hasta privatizar. Claro que sí, vamos a tener que privatizar, aunque hayan detractores de eso. Es que no hay el dinero para hacerlo de otra forma. Que hagamos contratos que, que beneficien al país como nación, que es la dueña del petróleo. Claro que sí, pero esto no es tan fácil como cuando había democracia. Entonces, para que los inversores vengan, tiene que haber seguridad física y jurídica.
que no la hay. Entonces, ese es el otro tema. ¿Cómo rescatamos la seguridad jurídica en Venezuela? Bueno, mira, iba a tener que haber, bueno, unas acciones muy importantes. Mesa limpia, traernos a los mejores. Algunos deben estar hasta jubilados, pero son muy buenos. Y tendremos que pedirles que vuelvan. Y jóvenes que además se han pulido en el exterior, que vengan y que nos ayuden. Tenemos que instaurar una justicia real. Yo me imagino esos primeros días abriendo las cárceles de nuestros presos políticos. Tenemos que sacarlos de ese infierno. Mira, hoy yo recibía información, y no voy a dar los nombres, me hablaron de un caso de alguien que estimo mucho, que no lo conozco, pero lo estimo por su lucha, que logró conectarse con alguien y contaba que estaba en una cárcel, que lo habían cambiado, en una celda. Lo habían cambiado de la celda donde tenía una pequeña ventana y veía el sol, y lo habían cambiado a una que no tenía ventanas, con 15 personas, y estaba hablando de un cuarto de 4 por 5, que tenía un pequeño baño y una cocina con una hornilla para 15 personas. Y terminaba diciendo, porque me mandó la captura, y terminaba diciendo: sácame de aquí. Qué impotencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para sacarlo de ahí? A él y a las 15 y a los 1000 que hay. Y esta persona decía: esta es una tortura enorme. Imagínense con este calor, sin ventana, 15 personas en un cuarto con un baño, con todos los malos olores. Hablaba de gente que está realmente fracturada, partida, doblada, deprimida, y no es para menos. Por eso es la urgencia. Nosotros tenemos que sacar a esa gente de allí. Y eso es lo que yo más sueño. O sea, el día en que de verdad llegue la libertad y podamos abrir esas rejas y sacar a todos esos amigos. Porque yo tengo amigos allá adentro, a quienes quiero muchísimo. Nosotros tenemos 13 periodistas allá adentro, y políticos amigos, y gente del común que está allí, que el único delito es pensar distinto. Ese es mi mayor sueño. Y yo no mira, cuando rescatemos la libertad, vamos a reconstruir el país tan rápidamente, porque va a haber el concurso de tantos y tantos. Vamos a tener que tener paciencia también, pero vamos a estar tan entusiasmados por lo que tú dices, precisamente, porque como está todo destruido, vamos a inventar una Venezuela infinitamente mejor a la que tuvimos. Y lo vamos a hacer entre todos, que es lo más sabroso, ¿no? Todos nos vamos a ayudar y todos nos vamos a dar la mano, y yo estoy segura que eso va a ser así. Y hablando de esa nueva Venezuela, Nito, quiero darle la mano a Magallanero. Magallanero está en Venezuela y te Yo quiere soy hacer... caraquista, Magallanero. Ay, Magallanero, siempre te cuesta con nosotros, las mujeres caraquistas, así, pero yo le voy a dar la palabra a Maga. Nada es perfecto en esta vida. Nada es Mi papá perfecto. era magallanero. Nada es perfecto, nada es No era perfecto. perfecto, fíjate, no era perfecto. Ajá, cuéntame. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Con ese staff de hermosas mujeres que tenemos aquí, la señora Débora, la señora Elizabeth, la señora Carlota, y por supuesto esta invitada de honor que tenemos acá hoy, a la cual sigo desde hace rato, respeto mucho porque ha sido una periodista seria y muy confiable, y eso creo que es muy importante en el periodismo. Por ahí también hay bastantes charlatanes que no provocan ni nombrar. Durante toda su trayectoria, señora Nitu, y le digo señora Nitu porque por respeto. Tan bello. Pero me puedes decir Nitu. Bueno, Nitu, te voy a tutear. Gracias por ese honor. En toda esta trayectoria tan grandiosa de tu vida periodística, tú me imagino que has entrevistado a cualquier cantidad de personas. Para ti, ¿cuál fue
tu mejor entrevista, la que más te haya llenado, la que más te haya regocijado? ¿Y cuál fue la peor entrevista que has podido hacer durante tu vida periodística? Gracias, Magallanero. Mira, oye, la verdad es que yo nunca me he planteado eso, fíjate, ¿no? Yo siempre digo porque bueno, porque la verdad es que marcó a un momento histórico del país, ¿no? Porque la de Chávez, vuelvo y te repito, esa de Chávez fue, coño, porque además eso fue un, ese hombre la planteó como un debate, como una cosa así, yo voy con mis charreteras llenas y ve tú con las tuyas, que eso no es una entrevista, eso fue un round ahí, un set de lucha, ¿no? Esa fue quizás una de las entrevistas más difíciles, pero sobre todo por la presión que había, ¿no? Ese señor pasó 3 días en cadena nacional retándome, diciendo cosas, y además él venía de una gira por los medios, y la verdad que había sido sumamente duro con muchos de mis colegas. Había callado a muchos, yo creo que incluso hasta por presión de los mismos medios, es decir, oye, este es el presidente, no te vayas a enfrentar mucho. En cambio, yo tuve la libertad, afortunadamente, de estar en un canal que era todo lo contrario, tuve con todo. Es más, esto es primera vez que lo cuento, pero yo recuerdo que Alberto Rabel y Guillermo Zuloaga en ese entonces me dijeron, mira, si quieres te ayudamos a, a preparar la entrevista. Y yo le dije, no, ustedes no. Yo sé lo que voy a hacer, yo les agradezco el apoyo y la libertad. Pero esta es mía y esta la voy a hacer yo a mi estilo. Y mi estilo es un poco ser la voz de los venezolanos que piensan como yo y que quieren preguntar lo que no se atreven o lo que no pueden. Así que yo les agradezco el apoyo, pero yo la voy a preparar. Y yo lo he dicho muchas veces, yo me senté fue con el marido mío y nos sentamos a hacer esa entrevista y a practicarla. Montamos un pequeño estudio en la casa, él hacía las veces de Chávez, me levantaba a las 3 de la mañana, cuando yo estaba más cansada para él hacer, para que hiciéramos la entrevista, el ejercicio, con otra gente que hacía de camarógrafos y tiraban cosas mientras yo hablaba para ver si me distraía, o si hablaba él que era supuestamente Chávez y yo me distraía. Incluso eh, a veces daba yo respuestas o hacía una pregunta que digamos no era la adecuada y entonces yo veía que mi marido se paraba. No, 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 eso que dijiste está muy mal respuesta. No, 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 vamos a volver a empezar. Y yo con aquel cansancio, ¿no? Así que digamos que esa fue una entrevista, porque no era a un político normal, era un golpista. Y un golpista con todo el poder. Recuerden que se había aprobado la Constitución y él estaba en plena campaña electoral porque entonces él dijo que había que hacer unas elecciones para que entonces él tuviera 7 años más de gobierno, ¿no? Entonces estaba en campaña electoral. Y bueno, digamos que era un hombre, y todos lo sabemos, muy poderoso. Y el poder da miedo. El problema es, para él, en ese momento conmigo, es que yo venía de una familia que era política y que también estuvo muy ligada al poder en Venezuela. Y a mí el poder no me omnibula para nada, ni me da miedo, ni nada, porque además sé que es pasajero, que eso es una cosa que va y viene, que no hay que aferrarse a él. Estos sí se han aferrado y sabemos cómo se han aferrado a través de las armas y la amenaza y el encarcelamiento y el asesinato y la liquidación de la gente. Pero la verdad es que yo decía, este hombre va a estar aquí hasta que, bueno, hasta que Dios quiera, hasta que pase algo. A mí él no tiene por qué darme miedo porque yo diga las cosas que yo creo que hay que decir y atacarlo en las cosas que está haciendo mal. Entonces digamos que esa fue la entrevista más significativa, pero no porque él sea el personaje en mi vida no, por la situación histórica del país. Fue una entrevista difícil, desagradable,
y también fue muy enriquecedora para mí como persona, porque me reafirmó, me reafirmó lo que yo no quería para Venezuela, ni para mí misma, y lo que yo quería para Venezuela, para mi gente y para mí misma. Y eso no era él. Entonces, para mí, yo te puedo decir que esa fue para mí una entrevista icónica. No sé si te respondí, Magallanero. Sí, yo creo que sí Sí, le sí, sí, claro respondiste. que sí, por supuesto. O sea, excelente respuesta. Yo vi esa entrevista y de verdad esto fue un pugilato lo que hubo allí Sí, realmente. un pugilato, es Me verdad. faltó sí, un pugilato realmente. Me faltó saber fue cuál fue la mejor, la que más te gratificó hacer. Esa fue la que me Es faltó. que esa también, porque Ah, ok, yo las dos todavía mismas. tengo, bueno, tenía, ya no sé ni dónde está, pero yo recibí unos 6.000 a 7.000 email, porque en ese momento lo que era email, de gente. Miren, yo les puedo decir, por ejemplo, cosas como esta. A mí yo estudié en un colegio de monjas. Entonces, la madre superiora, por ejemplo, ese día me llamó muy tempranito a decirme que la misa la habían hecho para que Dios me iluminara, que habían rezado y pedido mucho por mí, la congregación. Pero es que me llamaron de otras congregaciones. Me llamaron los salesianos, los jesuitas. Yo no les puedo contar la gente que rezó por mí. Miren, ese día yo me fui como no sé, eran como las 8 de la mañana, 8:30, porque yo decidí que ese día, la entrevista era en la noche. Yo dije, este día yo no voy a pensar más, ya yo tengo mi cuadro sinóptico de lo que yo quiero en mi cabeza. Y yo me fui a darme un masaje con una señora española que yo quise muchísimo, ya hoy en día murió, la señora Ana, en la campiña, en su apartamentico en la campiña. Y entonces yo estacioné mi carro y me di mi masaje. Y la señora Ana, bueno, esa se portó conmigo y me hacía masajes relajantes y todo va a salir bien. Ella hablaba muchísimo y a mí me encantaba, yo hasta me dormía porque ella hablaba mucho y daba unos masajes divinos. Y bueno, yo creo que ese masaje, en vez de durar 40 minutos, que era lo que duraba eso, debe haber durado como 2 horas. Cuando yo salí, que ella me abrazó y me besó, me acuerdo que me dio, ay, Vladi, ¿cómo es que se llama ese pastel que a mí me encanta? Muy español, que la gente lo hace a veces con bacalao, pero a mí me gusta con pollo. Ay, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre. Empanada gallega, exactamente. Hasta me regaló una empanada gallega. Y bueno, cuando yo me monto en mi carro, ¿qué les parece que mi carro no prende? Y bueno, yo abro el capó y veo que efectivamente lo que yo no tenía era batería. Había dejado, no sé por qué carrizo, yo prendí las luces en la mañana y lo dejé y apagué el carro con las luces prendidas. Bueno, se descargó la batería. Entonces yo estoy ahí como paradita viendo a ver qué hago y tal. Y de repente, chicos, apareció una grúa y un señor que se baja y me dice, señora Nitu, no se preocupe, yo le llevo el carro. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, vamos a arreglarlo y tal. Y entonces yo me monto con el señor en la grúa y me montó el carro o sea, le puso la cosa esa para arrastrar el carro. Y eran 2 cuadras más allá, entramos a un taller. Era el taller del señor. Entonces el señor ve la cosa, no, si es batería y tal. Fulano, una batería tal, le dice al otro. Y me monta la batería. Yo le digo, ay, señor, mire, a usted no le importa, yo no tengo plata ahorita, pero yo le traigo el dinero, mañana se lo traigo, se lo prometo. ¿Cuánto es? Me dijo, no, esto es gratis. Usted hágame el favor y haga un gran programa hoy y dígale a ese señor de todo lo que le tiene que decir. Ese va a ser mi pago. Bueno, imagínate tú, era por donde pasaba. Miren, yo me fui a comer ese día. Después de eso, yo me quise reunir con Luis Alberto Machado, no sé si lo recuerdan. Luis Alberto Machado fue ministro de la Inteligencia de Luis Herrera Campi. Yo lo quise enormemente y él me había pedido que él quería conversar conmigo antes de hacer el programa. Y nos fuimos a una panadería que quedaba en el centro comercial San Ignacio a nivel estacionamiento.
yo no recuerdo el nombre de la panadería. Cuando yo entré a esa panadería, ya Luis Alberto estaba. Yo no les puedo contar lo que fue aquello. Bueno, esos señores nos pusieron una mesita en un rincón y hasta un paraván le pusieron para que no nos molestaran. Y no pagamos, porque no nos dejaron pagar. Yo me comí un cachito, él se comió otra cosa, un juguito, 2 cafés. Y así fue por donde yo iba pasando, Pero además la gente, a mí me da risa, porque es que la gente lo hacía estaba como para el cadalso, era como con angustia que me miraban, ¿no? Pero era mucho afecto. Yo recibí mucho cariño, mucho afecto y eso también me marcó. Por eso te digo, Magallanero, que también fue muy gratificante, ¿no? Muy, muy gratificante por el cariño de la gente. Y eso no se me olvida nunca, por supuesto. Eso lo tengo en mis mejores recuerdos. Y no se nos olvidará nunca a nosotros tampoco, que vimos esa entrevista. Sí, señor, que tuvimos la gran oportunidad de presenciar eso, donde tú diste una demostración de lo que es el verdadero periodismo, sinceramente, pero no se nos va a olvidar jamás. Luigi, tienes la manito y después el profesor. Débora, Dígame. déjame hacerle una preguntita antes de... Bueno, nos queda un poco tiempo. Me da cosa porque sé que el profe y Luigi tienen ahí la manito levantada, pero déjame ver a ver, si puedo sintetizar, que estamos hablando de entrevistas. Fíjate, Nitu, ayer nosotros hicimos el ejercicio, Débora, Carlotica y yo, ¿no? Nos tomamos un tiempo para ver de nuevo 2 de las muchas entrevistas que tú le has hecho a María Corina Machado, ¿no? Una fue la del 2013 en tu programa Yo Prometo, ¿correcto? Uh-huh. Ese programa que transmitía Esa fue una gran entrevista. Sí, espectacular también, histórica. Porque además esa entrevista que fue en el 2011 Ajá. te demuestra cómo María Corina siempre ha tenido su discurso vertical. Es que eso es lo que te iba a preguntar, porque fíjate, ella aparece en esa entrevista con la nariz fracturada, los ojos morados, que por cierto le entregaste un ramo de flores, unas flores en nombre de todas nosotras. Sí. Y fíjate, y una de las más recientes, tomamos como referencia una de octubre del año pasado, de tu canal de Nitu, ¿no? Y entonces, en un contexto completamente distinto, pero siempre con esa misma fuerza en tus preguntas, ¿no? Entonces, fíjate, en aquella del 2013 era diputada que ya incomodaba, ¿verdad? Pero yo te hablé hay otra del 2011 que yo les recomiendo, por ahí está rodando también, que es impresionante. Bueno, vamos a tomarla. Es que María Corina siempre ha estado en su mismo discurso. Eso a mí me encanta de ella. Y esa era la pregunta, ¿no? O sea, en ambas etapas, la coherencia y la evolución de su liderazgo. María Corina cada vez se hace mejor. Es lo que yo siento. Cada vez está más clara. Ella no ha cambiado su discurso. Ella puede haberlo modelado, pero sus principios y sus valores no los ha cambiado jamás. Ha estado clarísima contra lo que se lucha, y contra lo que se lucha no es una organización política, es una organización criminal. O sea, ella ha estado clarísima. Y eso cualquier entrevista que agarren de ella de antes y de ahora, es lo mismo. Modelado, mejorado, pero siempre con la misma base, por la defensa de los principios, los valores, la libertad. No. De verdad que a mí, yo me siento sumamente bien representada por María Corina Machado, de verdad. Y a mí no me importa que me digan María Corinita, a mí me sabe a carato y chicha. Yo tengo 6 nietos, ¿vale? Yo soy una vieja. O sea, ¿qué me importa a mí que me digan que si soy vendedora de humo o no soy vendedora de humo? Que si soy María Corinista, Marilover. Sí soy, ¿cuál es el problema? Si esa mujer nos ha enseñado el camino desde hace más de 20 años. ¿A que otros se equivocaron? Bueno, se equivocaron. Otros lo hicieron adrede, porque yo creo que hay de todo en la viña del Señor. Pero yo me siento representada por María Corina Machado. Y yo sí voy hasta el final. ¿Y cuál es el problema? Sí voy y no me voy a equivocar, ¿sabes? Estoy convencida que no me voy a equivocar. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que si hay algo que nos llamó la atención a nosotros,
además de esa coherencia absoluta, ¿no? Fíjate, ella en esa del 2013 y después en la del 2024, en la del 2013 decía lucha sin venganza. En la del 2024, abogando por la justicia, no revancha. O sea, ahí hay un hilo conductor que lo ha mantenido además, ¿no? O sea, que es esa necesidad, sí, de justicia, pero sin revancha. Y eso dice mucho de esa Venezuela, bueno, con la que nos queremos conectar, con esa Venezuela que viene. Débora, no sé si le quieres dar la oportunidad a los muchachos antes de que nos despidamos. Sí, bueno, yo le quiero preguntar a Nito cuánto más tenemos de su tiempo, de verdad. Son las 9:58. Bueno, yo ya les vamos voy a llegando. contar que mi marido, tan bello, hizo unas arepas. Él ya comió oyéndonos y me las dejó ahí en la mesa para que yo las vea. No, yo lo que tengo es apetito, pero yo con ustedes, yo llegué tarde y yo pago mi tardanza con todo el tiempo que ustedes necesiten. Ay, gracias, mi amor, gracias. Le vamos a dar la mano entonces para aprovechar a todo el mundo que está aquí con la manito. Entonces la pregunta concisa, breve, para que Nito nos las responda. Luigi y después el profesor, por favor. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, Débora, por el tiempo. Hola, Nito. Un Luigi abrazo. de Amplia Frecuencia por aquí. Bueno, Nito, tú has sido un faro de verdad, de la verdad, en medio de la oscuridad en Venezuela, ¿no? Y has acompañado, como has dicho hoy, al pueblo venezolano en cada dolor, denunciando la represión, persecución, injusticia, inclusive cuando tú estabas poniendo tu seguridad en riesgo, ¿no? Eh, Has pagado, bueno, diríamos que podría decir yo que has pagado el precio de la censura y del exilio, pero siempre has mantenido tu línea tal cual, con la misma cohesión que María Corina Machado. Mi pregunta es, de estos 26 años de tiranía y de desgobierno, ¿qué es lo que más le ha causado heridas y dolor a Nito? Tengo una nieta que no conozco, tengo unos nietos que no he manoseado, que no he rezado con ellos, que no los he arropado, que no me he ido a la playa ni los he enseñado a nadar, porque a mí me encanta, siempre trato de enseñar a nadar a mis nietos. Y no he construido legos con ellos, no he hecho castillos en la arena. Eso me mata. Eso tengo que reconocerlo. Es un dolor enorme que tengo en el alma. Tengo otros aquí muy cerca, pero siempre me faltan los que no están. Me faltan mis hijos que están regados en el mundo, también me faltan. Me faltan mis hermanas, me faltan mis sobrinos que son como mis hijos. Me faltan los hijos de mis sobrinos que son como mis nietos, que tampoco los he manoseado. O sea, me faltan mis amigas. Eso, yo diría que eso es lo que más me falta. Yo tuve unos abuelos súper consentidores y maravillosos. Y mis papás fueron unos abuelos extraordinarios con los que viajábamos por Venezuela, mi papá manejando su camioneta. Es más, yo iba en otro carro y mi papá se llevaba a los nietos en su carro porque les iba enseñando cómo era Venezuela, les iba echando cuentos. Y mis hijos no se olvidan de eso. Y a mí me hubiera encantado hacer lo mismo con los míos. Eso fue lo que yo viví, lo que yo quería hacer. Y no me han dejado. Eso es un dolor enorme. Pero yo estoy segura que Dios me va a dar tiempo suficiente para montarlos en mi carro y contrataremos un autobús porque tengo mucho y vamos a recorrer el país para que lo quieran, porque mi papá siempre a sus hijos nos llevó a recorrer a Venezuela. Nosotros siempre pedíamos que queríamos viajar al mundo, conocer el mundo, y mi papá decía, ¿cómo no? Después que conozcan a Venezuela. Hay que conocer al país para quererlo. Y después que conozcan a Venezuela, viajan para afuera, pero con su tierra dentro, en el corazón clavado. Y bueno, yo sé que Dios me va a dar tiempo para que yo pueda hacer eso con los míos. Nos va a dar tiempo a todos de regresar y hacerlo, recorrer de nuevo a nuestra Venezuela. Y como decía el eslogan, Venezuela, un país para querer. Así De verdad es. que Venezuela es un país para querer. Así que, ¿quién viene, profe, por favor? Sí, buenas noches, Profe, gracias. qué bueno, el profe me va a cantar.
¿Cómo está? Este es otro profe, Ah, tenemos este varios no profes. canta. Este no canta. No, yo no sé si canta, No, no lo he pero no, escuchado. yo también canto, Nitu, Ay, y aparte que yo te tengo tres anécdotas, lo que tengo rapidito, porque yo sé que no tienes tiempo. no, sí, claro que Tú, sí, profe. Cuénteme. tú sabes Usted sabe la que, maravilla que le digan profe. bueno, Usted sabe lo que es ser para profesor. mí, Cónchale, qué título tan grande, tan maravilloso. Y eso es lo que necesitamos en el país. Un abrazo, profe. Dígame. sabes que yo tengo tres anécdotas. Primero, me siento en mi casa, porque oyéndote a ti, me siento en mi casa. De hecho, yo fui uno de los primeros que cuando empezaste con YouTube, fui los primeros que te seguí, Tan bello. porque yo tengo tres anécdotas de tuyas bellísimas por tu familia que es hermosa. Ujú. Eh, Primero, rápidamente, mis padrinos son copellanos, los dos. Ajá, Rafael Álvarez Marvar, que fue gobernador del estado Sucre, y claro. Ramón Yehue, que fue senador. Esos son mis padrinos. Tú sabes que Rafael Álvarez era concuñado de Chirique Sarabia, que era mi gran amigo. Ajá. Ah, eso no lo sabía. Y sí, ellos eran concuñados por su primera esposa, que era hermana de la esposa de Chirique. Ajá. ¿Y quién era el otro que no le Y oí el nombre? Ramón Yehue fue senador y era muy amigo de tu padre. Ajá. Mis padres eran copellanos los dos y adoraban a tu papá, sobre todo mi padre, Tan bello. porque ellos decían que él y, por ejemplo, yo también lo digo, que Luis Herrera fue el mejor presidente que ha pasado por Venezuela. Yo de verdad que tuve muchas anécdotas contigo sin conocernos bien. Yo fui presidente del MAS en Sucre, en el estado de Sucre, muchos años, pero con los copellanos tuve mucho, y con los adecos, ¿sabes? Nosotros, es lo que tú dices, éramos una familia, ahí no había problemas con nadie, Ujú. pero yo nunca fui chavista y fue la rabia que me tenía. De hecho, después de tu entrevista, a mí me quitaron, mucha gente me dio la palabra que me la habían quitado, porque yo nunca quise a Chávez, tuve 28 años adversándolo. Desde que le dije a Caldera, cuando yo estuve en Funda Común, Ujú. no sé si te acuerdas cuando Claro. Mayita Costa era la ministra, yo era el segundo al mando de Ah, Mayita. fíjate, no sabía. Qué buen dato ese. Ajá. Y entonces, Bueno, Mayita, el presidente Herrera nos llamó y nos contó lo que iba a pasar muchos años antes, y yo admiraba mucho. De hecho, mi tesis doctoral están dos personas, tu papá y el presidente Herrera. Y para mí es el hombre más honesto que yo he conocido. estoy de acuerdo Y contigo. para mí, yo lo conocí y para mí me hizo. De hecho, yo soy masista, es por José Ignacio Cabruja que me metió a masista. Vamos a Ay, hablar Dios mío, claramente. imagínate tú, José Ignacio Cabruja. Pero yo creo Él que era José mi Ignacio amigo. Cabruja, desde donde esté, debe estar diciendo qué desastre este chaval. Sí, exactamente. Bueno, No, pero es que a mí no nosotros se me nunca. olvida, yo no sé si tú te acuerdas ese artículo de José Ignacio Cabruja del hombre de la camisa rosada, ¿te acuerdas? Cuando tomaron Sí, el yo me Canal acuerdo. 8, unos loquitos, y había uno con la Sí, camisa el rosada. loquito el de la camisa rosada que no Exacto, sabía ni hablar. Yo me exactamente. acuerdo. Sí, sí, sí. Él Entonces, estaba José, horrorizado con eso. sí, de hecho, una vez en mis tiempos de diputado, estuvimos hablando porque hablaba mucho de tu papá porque mi tía, Josefina García Mago, era senadora por AD, era Ujú. una de las jefes de Acción Democrática. Claro, claro. Y ella decía que ¿sabes? Tu papá era como nuestra familia, no se decía grosería, hablábamos todas las cosas como eran. Y por eso es que cada vez que yo te oigo, me siento en mi casa, Ah, de verdad, ok. me siento en mi casa, y me encanta, no porque, sino porque mira, yo en Huila de la Costa, por darte un ejemplo, Ujú, porque Ramón Martínez, cuando fue gobernador del estado de Sucre, ujú. yo lo adversé cuando se fue con el chavismo. ¿Te acuerdas cuando se fue con el chavismo? Claro, claro que me acuerdo.
Y después cuando él se devolvió, él me llama es a mí y me dice, para que tú me creas, yo te voy a llevar a Baduel. De hecho, nosotros entrevistamos, las chicas entrevistaron a Andreina Baduel y Baduel habló conmigo, siendo yo el presidente del MAS, y hablé con casi todos los partidos políticos y él me decía, habla con tu gente, porque como Diego Padrón te oye a ti, no sabes que Claro que Diego recuerdo Padrón. Diego Padrón también, claro. Y Diego Padrón me dice, yo te acompaño para convencer a esos partidos que vamos a ir contra el chavismo. Eso fue cuando ¿te acuerdas? Cuando le ganamos en el 2009, que Chávez dijo todas esas palabrotas, esas cosas. A mí me ayudó mucho Diego Padrón y ese grupo de gente. Y yo cada vez que te veo, Nito, me acuerdo de mi familia y se me salen las lágrimas. Tan bello, mi amor. Tan bello. Somos familia. Profe, la pregunta, porque tengo aquí manitas, porque vamos a tener que hacer Disculpe. una guía de la política venezolana, de verdad, porque esto es Bueno, historia. Estamos Bueno, hablando de lo único historia. lo único sí te digo, Nito, y disculpa, era que quería saludarte Tan bello, y mi amor. decirte que bueno, que yo doy ética y moral aquí en Chile, y en mi doctorado, en mi tesis doctoral, yo puse a tu papá y al presidente Herrera, Profe, tan siendo bello. para que tú veas. Tan bello, profe, agradecidísima. Y qué maravilla. Mire, yo le voy a decir algo, va a tener que devolverse, pero para dar ética y moral en Venezuela, ¿oyó? Así es. Muchas gracias y disculpe que me extendí. No, para nada, me recordaste muchas cosas bonitas y además, claro que somos familia. Claro que somos familia. Vale. Y todos vamos a devolvernos a Venezuela a eso, a aportar cada uno desde nuestras trincheras, como dijiste tú, Nito. Y aquí tenemos a Mamá Liz, que tiene la manito Y Débora, levantada. y Mamá después, Liz está aquí, qué qué cosa más belleza. bella. Mamá Mamá Liz, Liz. tú eres, Pensando que se me iba a tener la oportunidad de saludar a Nitu. Mamá Liz, tú eres para mí una luz, de verdad. Yo no tengo sino agradecimiento contigo. Todo lo que tú has Es hecho. que y yo no entré a preguntar nada, yo entré a saludarte porque, bueno, nunca olvidaré ese día que trabajabas tú y estuve en tu oficina. Fue una gran sorpresa, de verdad, porque, bueno, te admiraba como te admiramos todos y haberte conocido y haberte abrazado y tengo esa foto por allí Tan contigo. bella. Para mí fue espectacular. Y escuchando todos los cuentos de ustedes, también me siento como en familia, porque mi papá fue militar, mi papá que en paz descanse, y mi papá trabajó en el Congreso, finales de los 70, 80. Imagínate. Y entonces todas esas conversaciones de ustedes, me siento así como en familia también, porque además mi papá fue agregado militar en Francia con Luis Herrera Campins. Fíjate, qué belleza. Sí, mi papá decía que simplemente el hecho de haber sido agregado militar en París ya era suficiente motivo para darle las gracias a las Fuerzas Armadas, haber vivido esa experiencia y con nosotros, que somos 5 hermanos, todos en edad de adolescencia en esa época. Qué bueno. Una oportunidad de verdad bellísima, pero tenía muchas ganas de saludarte cuando supe que ibas a estar hoy en el Space. Dije, no me lo pierdo por nada. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Tan bella, Mamá Liz. De verdad que muchas gracias por estar aquí, por seguir tu lucha. De verdad que tú eres un faro de luz y Venezuela te lo reconoce, Venezuela te lo reconoce. Que todo lo que has hecho, todo lo que has luchado y nos vamos a volver a dar otro abrazo en el mismo sitio, ¿oíste? Ah, pues, claro que En el sí. mismo sitio nos vamos a dar el abrazo. Tan bella. Un abrazo. Bueno, nos invitan porque queremos estar ahí. Bueno, es que todos vamos ahí a ese mismo sitio. Ustedes se van a acordar de mí. Eli, Sí, dale, yo Eli. creo que ya vamos a ir despidiéndonos, pero antes, ni tu querida. Ajá. A ver, quiero hacerte una pregunta desde lo más hondo de mi corazón. Tan bella. Si en este instante tuvieras frente a ti a papi y a mami, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué palabras nacerían de tu corazón para ellos que tanto marcaron tu vida y que hoy siguen latiendo en cada paso que tú das por Venezuela? Gracias. Gracias por haber sido mis papás. Creo que no los defraudé. Perdón que se me parte la voz.
Mi papá cuando estaba en terapia intensiva, me escribió en un papelito, él estaba entubado y me puso, no dejes de luchar nunca por la democracia. Yo te regalé 40 años de democracia. Tú tienes que darle democracia a tus hijos. Y yo le dije, te lo juro. Así que yo creo que yo no los he defraudado. Y no los voy a defraudar nunca. Ni a ellos, ni a mis hijos, ni a ninguno. Uf, Nito, déjame decirte algo. Este programa, fíjate, antes que se despidan Carlotica y Débora, ha sido un homenaje a ti, ¿oíste? Ha sido, o sea, por tu valentía, por esa ternura además. Y cuando la nueva Venezuela florezca, o sea, tú podrás volver a lo más sencillo, a lo más grande, que es precisamente lo que nos dijiste antes, enseñar a tus nietos a nadar, ayudarlos a armar ese Lego, a contarles las historias de un país que supo resistir y renacer y del que tú fuiste parte importantísima. Y ese día cada lágrima tuya habrá valido la pena porque lo perdido va a regresar convertido en esperanza. Y Venezuela, así como esos afectos que tú tienes, estará de nuevo completica. Así que mil gracias de verdad por tu amor y por esas lágrimas que hoy, bueno, nos acompañan. No, gracias a ustedes, de verdad. Discúlpenme este flaqueo, pero digamos que esa es la tecla más sensible que yo tengo. Ellos están enterrados en Venezuela. Yo de verdad sueño con pisar Venezuela y ir a ponerles una flor y decirles, aquí estamos y cumplimos. Y vamos a seguir cumpliendo. Gracias por todo lo que me enseñaron. Gracias por sus principios y por sus valores. Gracias por la familia que me regalaron. Gracias por todo. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes por Gracias. este rato tan grato, tan alegre, tan conmovedor, tan removedor, porque me removieron todas. Gracias, de verdad. Y porque hay tanta gente, saber que habemos tantos que queremos lo mismo, es reconfortante y es la certeza de que vamos a volver. Así que gracias de verdad a las Así tres es, por Nito. esto. Gracias. Bueno, a ver, mi querida Nitu, Tan bella, Carlota. ya entendí de dónde viene tu compromiso, mi amor. Lo sentí. Quiero darte las gracias por eso. Absolutamente, absolutamente. Gracias a Porque ti. realmente la reconstrucción de Venezuela es un proceso de curación, es un proceso de curación del alma de los venezolanos. Y nosotros lo que vamos a hacer cuando tengamos la posibilidad de la libertad es volver a tejer la red del amor. Qué bello. Eso es lo que vamos a Qué hacer. bello. Me quedo con la red. Qué belleza eso que me acabas de decir, la red del amor. Gracias, Carlotica, por tus palabras. Te queremos por todo lo que has hecho, te queremos por esa promesa que le hiciste a tu papá, porque nunca, ni un solo día de tu vida, tú la has dejado de ejercer. Gracias a ti por esas palabras. Gracias, Débora, tan bella. Elizabeth, tú sabes que te quiero desde hace mucho, desde que éramos niñas. Esto es una herencia que yo valoro enormemente. Débora, te he seguido siempre, te quiero un montón. Carlotica, gracias por esas palabras. Rafa, Carlos, Lisbeth, Criti, Melania, todos los que están aquí, Ángel, todos, Germán, Tequeño, María J, Richard, Ana María, Gustavo, todos, de verdad, gracias, porque sé que al saber que están todos ustedes pendientes de estas cosas, es que yo digo, es que nosotros somos muchos, somos más, y nosotros, claro que vamos a lograr nuestro objetivo. Buenas noches, Nitu. Qué alegría, chamo, y qué emoción. La verdad es que Débora me sorprendió. Aquí le estaba mandando mensajes como loco, te estaba mandando mensajes a ti, mandándole a Débora, a Rafael, a todo el mundo, para que te dijeran que yo desde ayer en la noche ya tengo afinado el 4 para cantarte una canción. Tan bello. Bueno, le doy las gracias y la oportunidad a Débora, a Elizabeth y a la desobediente, a Carlota, por darme la oportunidad de cantarte esta canción, mi amor. Llama a Vladimir y dile que escuche esto, que es una composición
de Ignacio Escaray, que se llama Tonada para dos tristezas. Si esa garza vuela sola y si este llano es un mar, ¿dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola, palma sola, soledad. Si mi amor es imposible, como una estrella fugaz, entonces están de más los besos que ayer me diste, luna triste, inmensidad. Y allá viene la mañana, viene apagando luceros, la sábana se ha metido a bañarse en los esteros, y tú no apareces nunca, aunque sabes que te quiero. Nos vemos en libertad. Amén. Todos los que estamos aquí. Amén. Gracias, Nito. No, Te quiero yo mucho. los quiero Un a beso. todos. Gracias de verdad, 1.000.000. Buenas Gracias, gracias, noches. gracias. Gracias, Nitu. Bye, bye. Gracias Bye. a todos.